Llegamos al mensaje de número 5, que tiene por título: una vez completa vuestra es obediencia. En la caída del hombre, Satanás desconectó al hombre con Dios. El hombre que vivía en el jardín del Edén, en la presencia de Dios, él era simple, puro, obediente. Y allí Dios preparó todo tipo de árboles para que él pueda mantenerse, para sustentar su cuerpo. Pero el hombre no es solo cuerpo. El cuerpo es usado para que nosotros vivamos en este mundo material. El hombre recibió el soplo de Dios, que es el Espíritu de Dios, y formó el espíritu del hombre, y como consecuencia también formó el alma del hombre. Tanto el espíritu del hombre y el alma del hombre no son materia. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros vinimos del soplo del Dios eterno. Entonces nosotros somos tripartitos. No solo tenemos el cuerpo hecho del polvo de la tierra, nosotros tenemos el espíritu que vino del soplo de Dios, y nosotros recibimos un alma. Cada uno tiene una personalidad diferente. Bueno, nosotros tenemos la necesidad del cuerpo, que es material. Dios nos proveyó en el jardín del Edén, pero nuestra necesidad del espíritu y del alma es atendida y saciada por la palabra de Dios. En el cambio de día, Dios tiene por hábito venir hasta el hombre para hablarle. Entonces el hombre no solo vivirá de pan, como dice el Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo en Mateos capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, y la palabra de Dios alimenta nuestra alma. Y el hombre era simple, y el hombre era puro. Todo lo que Dios hablaba, él era obediente. Pero en el momento en que la serpiente colocó dudas en la mente del hombre, corrompió nuestra mente y desconectó al hombre de Dios, el hombre pasó a ser desobediente. El hombre perdió aquella simplicidad, perdió aquella pureza, y perdió a Dios, y perdió la palabra de Dios como nuestro alimento para vivir. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Después que el hombre fue desconectado de Dios, el hombre
entró en el imperio de la muerte, de las tinieblas. El hombre murió. El espíritu del hombre empezó a morir. Y no solamente esto, él pasó del dominio de Dios, de vivir por la palabra de Dios, y ahora él pertenece a otra autoridad. Él pasó a estar debajo de la autoridad del aire, del sistema satánico que está en el aire, que domina este mundo tenebroso, según la potestad, según el príncipe de la potestad de los aires y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es, hay un espíritu maligno, hay un espíritu que actúa en todo aquel que pertenece a este reino de las tinieblas. Por esto, el hombre es tan rebelde. Por eso el hombre es tan desobediente a Dios. Y nosotros todos anduvimos en el pasado en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros éramos todos destinados a la ira por causa de nuestra desobediencia. Y esto ocurrió en la descripción del Salmos 2. Salmos 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Satanás, que fue en el pasado el arcángel creado por Dios de una manera especial para ser un príncipe lleno de sabiduría y lleno de hermosura, pero un día el orgullo entró en su corazón por causa de su hermosura y su sabiduría, y él quería ponerse cada vez más cerca de Dios. Él buscó negociar, comercializar cargos entre los ángeles para él tener posiciones cada vez más elevadas, porque él deseaba ser igual a Dios. Él quería ser un correy, un rey adjunto de Dios en los asuntos de la criatura, porque él creía que porque Dios era el creador, él necesitaba de un interlocutor entre Dios y la criatura. Y él se creía superior a todos. En la criatura, entre las criaturas, él podría ser este interlocutor, entonces él podría colocar su trono al mismo nivel que Dios para gobernar juntamente con Dios. Lógicamente, Dios no toleró esto. Él fue lanzado a la tierra y él entonces se rebeló y se volvió Satanás, el adversario de Dios. Porque él supo que Dios no lo escogió para ser este interlocutor entre el creador y la criatura. Dios había escogido a su propio Hijo, Jesucristo, que vendría a ser un hombre. Él es la palabra que estaba en el principio con Dios, y la palabra
que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, pero Él se hizo carne. Y Filipenses 1 dice que Él dejó su posición de Dios y Él se rebajó. Él se humilló, volviéndose en forma de carne. Y todavía siendo siervo, vino aquí para servir al hombre. Y Él fue obediente hasta la muerte. Satanás quiere llevarnos a la desobediencia, pero nuestro Señor Jesús, Él se volvió un ejemplo de obediencia. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que Dios lo exaltó. Él saltó sobremanera y le dio un nombre que está encima de todo nombre. Y en ese nombre, y por ese nombre toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Y por envidia, Lucifer se volvió Satanás, el adversario de Dios. Él pasó a desobedecer, a luchar contra Dios, y él entonces, a través del hombre, específicamente en el tiempo de Nimrod, él consiguió dominar los reinos de esta tierra, los reinos de este mundo. Él implantó un sistema en este mundo y él puso sus principales ángeles que se rebelaron juntamente con él para ser las autoridades y las potestades en los aires. Ellos dominan este mundo a través del sistema cósmico. Ellos dominan todas las naciones, dominan los reinos de este mundo. Por eso aquí dice, los reyes de la tierra se levantan, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Satanás conspira contra Dios, porque Dios no lo escogió para ser un príncipe, y contra el ungido, porque Cristo Jesús fue escogido por Dios. Por eso, el primer homicidio que sucedió entre Caín y Abel, que Caín mató a Abel, en realidad fue generado por la envidia que Caín tenía de Abel. Indicaba la envidia de Satanás con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y el odio pasó a surgir en el corazón de él. Él tiene odio de Dios, él tiene odio de su ungido Jesucristo. Por eso, él domina este mundo, este sistema cósmico. Él quiere que todos los reinos de este mundo, toda la humanidad, rompa sus ligaduras con Dios y rompa sus cuerdas con Dios y con el ungido de Dios. Pero aquel que habita en los cielos, dice de él, ¿quién eres tú? El Señor se burla de ellos. Luego hablará con ellos en su furor y en su furor, y los turbará con su ira. Satanás piensa que es muy poderoso, él piensa que es muy sabio, sagaz, con sus príncipes, domina esta tierra, lleva a esta tierra a rebelarse contra Dios, pero Dios es mayor que él. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el escogido de Dios. Por eso que Satanás tiene envidia de él y lucha contra él. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy.
Jesús, Cristo, fue engendrado no solamente como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Él fue engendrado un hijo de Dios. Es un hombre que en su resurrección, Él se volvió un hijo de Dios. Pídeme, hijo. El Padre habla, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Hermanos, Jesucristo fue escogido por Dios para regir en las naciones. ¿Para qué? Para gobernar la tierra hasta los confines, y con vara de hierro Él va a gobernar sobre este mundo. Dios lo escogió. Pero ¿cómo finalizar esta era de la rebeldía? ¿Cómo terminar esta generación que está debajo de la influencia del espíritu que actúa en los hijos de desobediencia? Gracias a Dios, Él nos dio vida, hermano, para sacarnos de la desobediencia, para sacarnos de la influencia maligna de la desobediencia de Satanás el rebelde. Hermano, solo hay una solución, es que Dios nos dé su vida. Él nos dio vida. Gracias a Dios. Hermanos, nosotros que vivíamos y andábamos como todos los hijos de la ira, un día el Evangelio llegó hasta nosotros. Por eso es que no es algo pequeño cuando salimos a las calles a preguntar, ¿puedo orar por ti? Nosotros podemos sacar a alguien debajo de la influencia del espíritu de la desobediencia y traerlo para el reino del Hijo de Dios a través de darle la vida de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, que éramos desobedientes, teníamos dentro de nosotros este espíritu de rebeldía, de desobediencia, Dios consiguió hacer de nosotros hijos obedientes? Ahí nosotros tenemos que ir para Efesios. Efesios capítulo 1. ¿Ustedes tienen paciencia de hacer un viaje conmigo por Efesios? ¿Por el libro de Efesios? Como estoy en el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Por la gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Entonces Dios un día nos dio vida. La palabra del Evangelio llegó hasta nosotros. Y la palabra ya hizo un primer trabajo de obediencia. Nosotros, Él promovió, nos dio la obediencia por fe. ¿No fue así? ¿Cómo recibiste la vida tú? Romanos 10 dice, si tú crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y confesares con tu boca
que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Cuando tú escuchaste este evangelio, tú obedeciste. ¿Tú no obedeciste? Tú estabas sobre la influencia del espíritu de desobediencia. Pero en aquel día sucedió algo diferente. En aquel día, cuando llegó la palabra del evangelio, tú obedeciste. Tú invocaste el nombre del Señor. Tú clamaste por la salvación. Tú confesaste que Jesucristo era tu Señor. Ahí, por la obediencia, en la fe, tú recibiste la vida de Dios y cuando creíste en el Señor Jesús, el Espíritu te bautizó para hacer parte y ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y ahora, como miembro del cuerpo de Cristo, tú estás en una posición correcta de recibir todo lo que viene de Dios. Por eso, Efesios 1:3 dice: ustedes que hablaron, que están dispuestos a hacer este viaje conmigo en Efesios, vamos a... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es esto? Estando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nosotros estamos en una posición correcta de recibir el río de la gracia, el río de la bendición de Dios. Aleluya. Este río de la bendición de Dios, hermanos, busca hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia? Dios quiere trabajar en nosotros, nuestra obediencia. ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes como miembros del cuerpo de Cristo? Por el fluir del río de la gracia. A través de la palabra profética en estos días que tú recibiste, está fluyendo, Dios está fluyendo como gracia hasta ti. La propia naturaleza de Dios, la naturaleza santa de Dios, la propia vida de Dios, el amor de Dios, la luz de Dios, Dios como amor, Dios como luz, Dios está fluyendo para tu interior. Entonces no es una cuestión de alguien con una enseñanza bíblica te venga a decir que tú necesitas ser obediente. No hay otra solución. Es recibir el fluir del río de la gracia. ¿Y qué es lo que Dios quiere con el fluir del río de la gracia? Alcanzar. Versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere al final? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, la voluntad de Dios no es como los cristianos en general piensan. Ay, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí y para mi vida? Aceptar este empleo o aquel otro empleo. La voluntad de Dios es para que yo me case con esta mujer o con aquella otra. La voluntad de Dios es que yo compre este carro, este auto o este otro auto. Hermanos, la voluntad de Dios es mucho mayor que esto. La voluntad de Dios, hermanos, es Dios quiere encabezar Cristo sobre todas las cosas. Cuando todo termine, en la plenitud de los tiempos, cuando los tiempos terminen,
Y Dios está haciendo este trabajo. Crea que esta conferencia es importante para hacer este trabajo. Dios quiere colocar a Cristo como cabeza, como la autoridad sobre todas las cosas. Y toda rebeldía será quitada de este universo. Satanás, con su rebeldía, con sus principados y potestades en los aires, con el espíritu de desobediencia, todo será quitado. Pero primero, Dios quiere trabajar en su iglesia. Dios quiere trabajar en ti. ¿Cómo? Dios consigue hacer a Cristo cabeza sobre todas las cosas. Estas cosas todas incluyen las del cielo y también las de la tierra. Dios necesita ser cabeza. Cristo necesita ser la autoridad sobre todos los seres angelicales. Cristo también necesita ser cabeza sobre todo lo que existe en la tierra. No solo la iglesia, todo lo que hay en la tierra. ¿Cómo es que Dios conseguiría hacer este trabajo? Versículo 20. La cual, para esto, Dios necesitó operar a Cristo, resucitar a Cristo con su gran poder. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Preste mucha atención. Aquel hombre humilde, Jesús, que vino aquí en la tierra, se humilló, se rebajó, se volvió un siervo nuestro y murió en una muerte humilde, una muerte de cruz, una muerte que los criminales en aquella época tenían. Y pero Dios no lo dejó en la muerte. Dios lo resucitó en su tercer día con su gran poder. ¿Y por qué Dios lo resucitó? Porque Dios quería colocarlo en el lugar más alto de este universo. ¿Dónde es el lugar más alto? En las regiones celestes, a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. No hay lugar más alto que este. Entonces, Cristo hoy, el que se humilló, Dios lo exaltó sobremanera. Él está encima, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está allá arriba, en los lugares celestes. No hay autoridad más elevada que la de Él. ¿Ustedes entendieron? Por eso Dios quiere hacer que Cristo encabece todas las cosas. Él necesitó volverse un hombre humilde y morir en una muerte humilde. Y Dios lo resucitó. Y Dios lo colocó allá arriba, encima de toda autoridad y principado y potestad. Y para que Él pueda ser la cabeza sobre todas las cosas. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, el propósito final de Dios es hacer Cristo. Es hacer a Cristo su cabeza sobre todas las cosas. Pero para que Cristo pueda ser la cabeza sobre todas las cosas, Dios primeramente le dio Cristo a la iglesia. ¿Ustedes me están entendiendo? Dios le dio Cristo a la iglesia para que Él sea la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Dios dio Cristo a la iglesia. ¿Para qué? Para que
Cristo puede a través de la iglesia, de la sumisión de la iglesia, de la obediencia a la iglesia, del trabajo que Dios va a realizar en la iglesia, a través de la iglesia, Cristo encabezar todas las cosas. Por esto es que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A través de la iglesia, Dios hará que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra. Pero ¿cómo Él va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Si nosotros, por la caída del hombre, nos volvimos hijos de ira. Pero gracias a Dios, Él nos dio vida. Nos colocó en la iglesia. Estamos recibiendo el dispensar del río de la gracia. Es por este trabajo. No es por dar consejos, no es por enseñanzas. Jóvenes necesitan obedecer al Señor, jóvenes necesitan amar al Señor. Hermanos, ese tipo de enseñanza no hace mucho, no resulta en mucho. Lo que Dios necesita es a través de que tú recibas el dispensar de la gracia de Dios para que Cristo pueda llenarte con sí mismo, tú puedas volverte obediente. No sé si consigue explicarlo. Señor Jesús. Capítulo 3 de Efesios. Vamos a continuar el viaje. Capítulo 3 de Efesios. ¿Sabe de qué manera Dios va a tener una iglesia obediente a Él? Cristo tiene total libertad. ¿Sabe cómo Dios va a hacer? No es por enseñanzas. Es por la dispensación de la gracia. Y por la dispensación de la gracia, ¿qué es lo que va a suceder? En el versículo 17 de Efesios capítulo 3 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. No sirve que yo les hable a ustedes, dejen la desobediencia, vamos a ser obedientes. Para que Cristo pueda encabezarnos, no va a servir. La única manera, hermano, es permitir que Cristo habite en nuestros corazones. La única manera que Cristo va a dominar nuestro ser, gobernar nuestro ser cabeza sobre nuestro ser, es si nosotros permitimos que Él habite en nosotros, en nuestra mente, voluntad y emoción. ¿No es así? ¿Cómo Cristo va a habitar en nosotros? ¿Cómo Cristo va a ser dueño de mi mente, de lo que yo pienso? Cristo va a ser dueño de mi emoción. Cristo va a ser dueño de mi voluntad, de mis decisiones. ¿Cómo hacer esto? Es invitar a Cristo para que habite en su corazón. Pero ¿cómo voy a invitar a Cristo a que viva en mi corazón? ¿Es eso ahí? Inmersión. Por eso es que es tan importante la inmersión. Cristo va a habitar su corazón si tú lo invitas. Pero ¿cómo lo vas a invitar? ¿Cómo Él puede entrar en tu corazón? ¿Cómo Él puede habitar en tu corazón? Tú vas a necesitar de la palabra. Por eso es que el capítulo 3 de Efesios, Él comienza con el canal dispensador. ¿Ustedes me entienden? La estructura del libro de Efesios es una estructura maravillosa. Yo lo estoy resumiendo mucho. Hermanos, les trae muchísima luz para que ustedes puedan ver lo que Dios quiere hacer con ustedes.
Entonces en el capítulo 3 dice, versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, esta administración aquí en griego es oikonomía. Ustedes escucharon lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con nosotros. Es a través de su economía. Dispensación que fue dada a Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escribido brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios necesita usar para este trabajo de hacer a Cristo habitar en cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Dios necesita de un canal dispensador de la palabra. Hermanos, imagínense hoy, si el Señor de repente interrumpe la palabra profética para nosotros. ¿Tú consigues imaginarte esto? A partir de hoy se terminó. El Señor cerró la ventana. No hay más palabra profética. Hermanos, vamos a quedarnos sin dirección. Todo se acaba. La obra de Dios para. La operación de Dios en nosotros se acaba. Termina. Entonces, por eso, hermanos, es tan importante que Pablo diga, el Señor nos confió. El Señor me confió. Pablo dice, el Señor me confió esta responsabilidad de dispensar la palabra de Dios. Y para que yo pueda dispensar la palabra de Dios, yo necesito de la revelación. ¿Por qué yo necesito de la revelación? Porque las cosas de Dios, hermanos, son un misterio. Cristo es un misterio. ¿Tú sabías de esto? Por eso Pablo dice así, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, Cristo es un misterio y solo Él puede revelar este misterio. No sé si ustedes me entendieron. Yo tengo una cruz aquí en mi bolso. Yo no preparé nada para esto, pero tengo una cosa aquí en mi bolsillo, que es un misterio mío. ¿Cómo es lo que usted va a saber lo que yo tengo aquí en mi bolsillo? ¿Cómo es lo que ustedes van a saber el misterio que tengo aquí en mi bolsillo? Si yo lo revelo. Si yo no lo revelo, continúa siendo un misterio. Es esto aquí. Yo lo revelé. Cristo es un misterio. Por eso, hermanos, necesita de revelación. ¿Y quién va a revelar? ¿Quién revela a Pablo? ¿Quién le reveló a Pablo? Si es un misterio de Cristo, Cristo tiene que revelar. Si este aquí es mi misterio, si yo no lo revelo, nadie lo sabría. Yo lo sabría. Por eso la revelación es de Jesucristo. La revelación es de Jesucristo. Por eso, hermanos, no se preocupen, que la palabra profética nunca va a tener un final. Las riquezas de Cristo son insondables. El misterio de Cristo, hermanos, no tiene fin. Tú vas a decir, Dios mío, qué gran revelación recibimos en este semestre. ¿Será que va a haber más? Hermanos, no se preocupe que hay más. Es solo Cristo revelarnos. Si Cristo nos revela, nosotros vamos a tener el misterio revelado. Y este misterio, hermanos, nunca va a terminar de ser revelado, porque es muy rico, es muy rico. Oh, Señor Jesús.
Gálatas 1 habla de la revelación de Jesucristo. Gálatas. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí. Palabra del hombre de Dios, el palabra del hombre tiene fin. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No es un coaching, sino por revelación de Jesucristo. La palabra que que Pablo hablaba, dependían de la revelación de Jesucristo. Si Jesucristo no revelaba su misterio, Pablo entonces no tenía lo que hablar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Comienza con qué? Con que la revelación de Jesucristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Irmãos, a palavra profética é a revelação que Dios le dio para manifestar a sus siervos, los cuales deben ser sucesos pronto. E se Cristo não quiser revelar, nós não temos. Y si Cristo no quiere revelarlo, nosotros no tenemos la palabra profética. Nosotros no tenemos el misterio revelado. Entonces, gracias a Dios, que en Colosenses 2, nosotros ya leímos esto, versículos 2 y 3, ¿cómo dicen? Porque quiero que sepáis toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, el misterio de Dios es Cristo. Usar canal para revelar para nós. E esse Cristo, que é o mistério de Deus, nele estão todos. Y Cristo para nosotros tiene un misterio. Si Él no usa un canal para revelarnos, en Él los conocimientos están ocultos. Por eso, hermanos, esta riqueza no tiene fin. Por eso es que en Efesios capítulo 3, vamos allá. 3. Ustedes dijeron que tenían paciencia, entonces vamos a ver. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Por isso, irmãos, Paulo foi o vaso escolhido por Deus para dispensar essa palavra. Atos 9:15, ele tem a responsabilidade do despenseiro, de abrir a despensa para dispensar os mistérios, a revelação de Jesus Cristo, né? Em 1 Coríntios 9:17. E, irmãos, e essa palavra que ele dispensava não era a palavra de homem algum, mas era a palavra de Deus. Vocês estão cansados de ouvir 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por isso que essa 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Por eso esta palabra cuando tú crees es palabra de Dios.
esta palabra opera eficazmente en quien cree. Por eso, hermanos, gracias a Dios por esta palabra que fue dada por medio de una revelación. Dios continúa usando hombres para que sean sus canales dispensadores. ¿Entendieron? Y como ustedes saben que este canal es realmente un canal que Dios estableció, la palabra que Él habla tiene que realizar la obra de Dios. La palabra que Él habla tiene que cumplirse. Tiene que suceder en la obra de Dios. Eso está en Deuteronomio 18. Él no tiene derecho de hablar lo que Él quiere hablar. El Señor Dios colocará en su boca lo que hablar y le ordenará todo lo que Él tiene que hablar. Hermano, Pablo fue un fiel dispensador de la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús también fue un modelo de un canal dispensador de Dios. Cuando en Juan capítulo 5, versículo 36, Él dice, cuando los judíos dudaban, Él decía, mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Porque yo consigo hacerlas porque es el Padre que hace estas obras, es Dios quien hace esta obra. Entonces, hermanos, en estos últimos 4 o 5 años, está más que probado que la palabra profética está viniendo de Dios y ha hecho milagros entre nosotros. Yo creo que no necesito hablar mucho sobre esto. Por eso, hermanos, Pablo tenía preocupación de mostrar que en la época de él había mucha concurrencia. Muchos predicaban por envidia, muchos querían también ganar seguidores, disputando con Pablo. Pero Pablo no estaba disputando con nadie. Pablo solo estaba siendo fiel para hablar aquello que Dios quería que él hablase, de la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que la palabra produce en ti? Es donde yo quiero llegar. Esta palabra tiene que producir ¿qué? No son meras enseñanzas que Él quiere introducir en ti. Él quiere introducir a Cristo habitando en tu corazón. Y cómo Cristo habita en su corazón. No es por meros enseñanzas. Es a través de la palabra. Por eso es que en Colosenses 3, versículos 16, como dice, abra su Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hermanos, ¿cómo hacer a Cristo habitar en ti? ¿Cómo hacer a Cristo ser dueño de tus pensamientos? ¿Cómo hacer a Cristo ser dueño de tu emoción? ¿Cómo hacer que Cristo sea el dueño de tu voluntad? En la práctica, Pablo está enseñándonos. ¿Cómo hacemos, hermanos? Es hacer habitar en nosotros ricamente la palabra de Cristo. ¿Y cómo hacer habitar la palabra de Cristo en nosotros? Gracias a Dios, Dios nos dio la inmersión en la palabra. La inmersión. De mañana, el hermano André habló sobre Deuteronomio, capítulo 6. La palabra necesita ser inculcada en nuestro corazón. Inculcar, este verbo en portugués significa, tú lo puedes buscar, su significado, significa grabar o
imprimir la palabra en el corazón por medio de repeticiones seguidas o repitiéndose seguidamente hasta que se grabe la palabra en nuestro corazón. Deuteronomio 6. Por eso, hermano, cuando tú hagas la inmersión en la palabra, tomando su hojita, usando la palabra profética, hacer la inmersión, tú debes hacer la inmersión de modo que tu mente sea fructífera. No digas esto con tu boca y que tu mente sea infructífera. No, tú tienes que hablar y grabarlo en tu mente, porque Cristo, a través de su palabra, quiere habitar en su mente, en tu mente. Cristo, a través de su palabra, quiere habitar en tu corazón. Y de esta forma, ¿qué es lo que va a suceder? Cristo va a dominarte. Él va a conseguir gobernarte. Tú que eres desobediente y de repente te volverás obediente. Entonces, no es enseñanzas de obediencia, sino que es hacer habitar a Cristo en nuestro corazón. Señor Jesús. Volviendo para Efesios. Vamos a continuar el viaje. Versículo 17 del capítulo 3. Para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, porque Dios quiere producir un tejido de amor. Perdón, seáis plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, por eso necesitamos de Cristo, necesitamos de otros miembros. Nosotros trabajamos juntos, servimos juntos, predicamos el Evangelio juntos, salimos por aquí a hacer colportaje. Nosotros estamos juntos viviendo como miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos juntos con los hermanos haciendo inmersión en la palabra, inculcándola. Nosotros estamos recibiendo la dimensión de Cristo. Su altura, su profundidad, su longitud y su altura. Y nosotros estamos comprendiendo que Cristo es tan grande, que solo consigo entenderlo con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y comprendiendo de esta forma, a través de la inmersión en la palabra, yo consigo conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento. No sé si tú tienes esta experiencia. Cuando tú haces inmersión en la palabra, cuando tú inculcas la palabra en ti, tú haces como el adolescente haces transcripción, inmersión, escuchas mensajes, duermes con Dios, te levantas con Dios, sales para predicar el Evangelio. No sé si tú tienes esta experiencia. Tú pasas con estos hermanos que viven junto contigo haciendo todo esto. Tú percibes que hay un amor edificado entre ustedes, sí, inexplicable, sin que tú puedas explicarlo. De repente parece haber un tejido de amor que los liga, que los une. Esto es increíble. Hermanos, los hermanos que van para el PAC perciben esto. Ellos pasan 2 días, 3 días, 4 días, 5 días juntos, haciendo inmersión, saliendo a predicar el Evangelio, pasando por dificultades, siendo llevado al límite humano, pero ellos están trabajando en equipo. Cuando uno no consigue más avanzar, llama al otro, vamos a hacer inmersión en la palabra, ayúdame aquí, anímame. A través de la inmersión en la palabra, ellos usan la palabra para orar por las personas, de repente las cosas empiezan a funcionar. Y después de estos días de trabajar juntos, hermanos, invariablemente, yo siempre hablo con muchos hermanos líderes después de que salen del PAC. Nosotros tenemos una comunión
nosotros pasamos viernes, sábado y domingo juntos. Invariablemente ellos dicen, surgió un amor entre nosotros que no conseguimos explicar. Nosotros pasamos a mirarnos unos a otros con tanto amor, con tanta ternura, tanto cariño, que en el primer día no existía. El primer día éramos desconfiados unos de otros, pero en el tercer día, cuarto día, quinto día, parecían que ellos estaban envueltos dentro de un amor, dentro de un tejido de amor. Hermanos, es inexplicable. Hermanos, esto es lo que produce inversión en la palabra. Parece que ustedes no tienen esta experiencia, ¿no? Aún estos días juntos aquí en la conferencia, ¿tú crees que no se produjo un tejido de amor aquí? ¿Tú no pasó a amar más a las personas que están aquí junto a ti? Los hermanos que los ayudan. Hermano, está sucediendo realmente un tejido de amor entretejido entre nosotros. Hermanos, esto es que Cristo está gobernándonos, encabezándonos, volviéndonos más obedientes. Nosotros llegamos aquí bastante más desobedientes, pero nos estamos volviendo más obedientes, amándonos a otros. Nosotros tenemos un mirar de amor unos a otros, un mirar de ternura, un mirar de cariño, porque quien hizo este trabajo fue la inmersión en la palabra. Cristo habitó en nosotros, Señor Jesús. Y ahí, y de conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento, para que seáis llenos, para que sean tomados, para que seáis tomados, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Dios quiere llenarte más y más con Cristo. Lo que tú tienes todavía no es suficiente. Dios quiere llenar más Cristo, más Cristo, más Cristo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Entonces, más palabra para ti, más palabra profética, más inmersión, más transcripción. Oh, Señor Jesús, es de esta forma, hermanos, que la iglesia se volverá la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros seremos usados por Dios para encabezar Cristo, para hacer a Cristo encabezar todas las cosas. Hermanos, ¿ustedes están entendiéndome o no? ¿Es eso lo que está sucediendo? Oh, Señor Jesús. Ahí capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hermanos, todos estos hermanos son los hermanos que los están perfeccionando ustedes, hasta que todos lleguen a la unidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Todo el perfeccionamiento recibido, hermanos, a través de la inmersión, a través de la predicación del Evangelio, a través de todos los servicios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Cristo, de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es para que crezcamos, es para que Cristo crezca en nosotros, a través de la inmersión en la palabra, a través de la palabra de Cristo. Dios está llenándonos con Cristo, con Cristo, con Cristo. Entonces nosotros estamos creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos más como niños. Versículo 14. Para que no sean como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, para Cuando tú creces de esta manera, inmerso en la palabra, predicando el evangelio, haciendo colportaje,
ayudando a los adolescentes, siendo capitanes de estas tropas, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes no serán más niños. Ustedes habrán crecido. Ustedes estarán estables. Ningún hombre con su astucia va a llegar a tu oído con palabra negativa para que tú salgas de esta línea. Es eso lo que nosotros queremos trabajar. Ustedes van a salir de aquí maduros, claros, de la dirección que el Señor nos dio. ¿Qué es lo que van a hacer de aquí en adelante? Sino que siguiendo la verdad en amor. Vamos a continuar a seguir la verdad. Y la verdad viene a través de la palabra profética. Sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, la palabra, que es la verdad, produce amor. El objetivo de Dios es producir este tejido de amor. Dios quiere que nosotros sigamos la verdad en amor. Crezcamos en todo aquello que es la cabeza. Esto es Cristo. Si tú sigues la palabra profética, haces la inmersión en la palabra, predicas el Evangelio, siguiendo las órdenes de Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a crecer en la cabeza. ¿De quién? De quien todo el cuerpo, bien concentrado, conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor, a través de la justa cooperación de cada parte. Aquí dice, de quien todo el cuerpo bien este verbo concertado, este verbo tejer, coalescer, juntamente, bien compactado. Nosotros, hermanos, estamos siendo tejidos de una forma bien compacta, de una forma bien justa, a través de qué? De la ayuda mutuamente. Los hermanos que están con nosotros son coyunturas que se ayudan. Esto aquí es una coyuntura, liga un miembro con otro. Estos hermanos que nos ayudan son estas coyunturas. Y según la actividad propia de cada miembro. Así es que nosotros edificaremos la iglesia en amor. Ahí la voluntad de Dios será hecha. ¿Qué es lo que sucederá entonces? El capítulo 5 de Efesios nos da este secreto que yo les acabé de decir. Versículo 15, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, de aquí en adelante vamos a andar como sabios, sino como necios. Nosotros necesitamos comprender cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Cristo desea encabezar todas las cosas a través de la iglesia. Entonces, Él primeramente necesita encabezarte a ti. ¿Cómo es que Él va a encabezarte? Por la palabra, por la inmersión, inculcar la palabra, dormir con Dios, despertar con Dios, predicar el Evangelio. Y entonces, por tanto, no se embriaguéis con vino. Ustedes ya andan muy preocupados por profesión y demás, cómo sustentar a la familia. Muchas cosas los preocupan, hermanos. Pero, hermanos, no se preocupen tanto como los hombres del mundo. No se embriaguéis con vino. Hasta mismo con las cosas legítimas de la vida. No se preocupe tanto, porque si vives para el Señor, aunque tengas responsabilidades profesionales para seguir,
tú sabes que los otros van a transpirar, sudar la camisa para conseguir un poco de lo que ellos quieren y de lo que ellos desean alcanzar, pero a los que sirven al Señor pueden tener convicción de que que el Señor va a darles en cuanto duermen. Si tú amas al Señor, si tú sirves al Señor, si tú le das prioridad a la voluntad del Señor, tú puedes tener seguridad de que tú no vas a salir peor que ellos. En cuanto ellos se esfuerzan, tú sirves al Señor, tú haces la inmersión en la palabra, tú vas a ver que el Señor va a darte en cuanto duermes. Entonces no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo llenarnos del Espíritu? Hablando entre nosotros, hablando la palabra de Cristo, haciendo habitar la palabra de Cristo. Este es nuestro secreto. Y nosotros vamos a vivir totalmente debajo de la obediencia de Cristo. Entonces Cristo tendrá cómo hacer la voluntad a través de su cuerpo, a través de la obediencia de los miembros. Y ahí, hermanos, de ahí en adelante viene nuestro vivir matrimonial, familiar, profesional. Hermanos, no necesitamos que nadie nos dé palabras sobre cómo debemos conducirnos en el casamiento o conducir la familia. Hermanos, esta propia palabra que nosotros hacemos inmersión, Cristo habitando en nosotros, Él va a enseñarnos. Y ahí nosotros estaremos listos ¿para qué? Después de tener toda la obediencia, estaremos listos para formar un ejército. Por eso, hermanos, es que la obediencia es tan importante, porque el ejército sin obediencia no es ejército. Solo existe ejército porque hay obediencia. Entonces, para esto, vamos a abrir en 2 Corintios capítulo 10. Pablo, él sabía cómo trabajar para que los miembros del cuerpo de Cristo vivan debajo de la obediencia de Cristo. Versículo 2. Ruego. No, voy a leer el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo no lucho según la carne. Yo no uso artificios humanos para hablarles a ustedes. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. La palabra profética que Pablo hablaba eran sus armas. Eran las armas de su lucha contra la desobediencia. Cómo Dios consigue trabajar en nosotros si somos desobedientes. Hermanos, es por la palabra. Y las armas de la milicia de los apóstoles son la palabra. Ellas no son carnales, sino que poderosas en Dios para destruir, para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos. Hermanos, aquí nuestra razón, sofisma, argumento aquí es logismos, es razón. Nuestra razón hace con que cada uno de nosotros construya un castillo en su mente, una fortaleza en su mente. Mi razón me hace ser dueño de mi saber, dueño de mí, y no obediente a Cristo. Y la palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder para destruir esta fortaleza. Por eso, hermanos, vamos a tener un corazón correcto para recibir la palabra del Señor. Vamos a permitir que el Señor derrumbe todo castillo que esté en nuestra mente, toda fortaleza que nuestra razón construyó para sí misma. Creo que ustedes no me entendieron todavía, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar un matrimonio. Algunos de ustedes son casados, ¿no? Las peleas de matrimonio
La pelea entre matrimonios. Generalmente los hermanos son por asuntos banales, pero que uno hizo enojar al otro, incomodó al otro, molestó al otro. Hizo que el otro que se quedara descontento. ¿Y ahí qué sucede? Ahí cuando el marido piensa en aquello que la esposa dijo y lo ofendió, cuanto más él piensa en lo que la esposa habló, más él se queda enojado. ¿No es así? Cuanto más él piensa, ¿cómo puede mi esposa decirme esto? Tanto tiempo que yo la cuidé a ella con cariño, amor, y ella dice eso de mí. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Tú te enojas más, te quedas más irritado y tú vas construyendo con tus argumentos, con tu razón, un castillo, ladrillo por ladrillo, de razón. Y el otro día ella dijo esto, esa es una razón más. Y aquí el otro día ella me hizo esto y ella no sabe. Y otro ladrillo más. Y de aquí a poco cuando tú ves, tú estás dentro de tu razón y tu esposa no es diferente, no es lo contrario. Ella de su lado es mi marido, no me comprende. ¿Cómo es que él puede tratarme de esta manera? ¿Quién cree él que soy? ¿No es así? Ahí cuanto más piensa, más rabia tiene, más ira tiene. Y ahí va construyendo a través de sus pensamientos, sus razones, otro castillo. Entonces son dos castillos conviviendo juntos. Entonces no consiguen verse uno al otro más. Solo ven razón, argumentos. Ahí no hay reconciliación. Gracias a Dios, hermanos, que las armas de la milicia de Pablo era la palabra profética. Es la palabra profética a través de la inmersión. Es por eso, es que yo les recomiendo a los matrimonios hacer inmersión. Hacer inmersión. Estos ladrillos de las razones van siendo derrumbados. Los argumentos van siendo derrumbados. Y de aquí a poco uno le pide perdón al otro. Ay, yo pensé mal de ti, perdóname. Y todo el logismo es derrumbado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Versículo 5. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, el trabajo final de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, es llevarte a ti a la obediencia a Cristo. Porque su pensamiento, su mente, llevar tu pensamiento, tu mente a la obediencia a Cristo. Por eso, hermanos, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando se complete la sumisión de la iglesia, Cristo volverá, porque Él tendrá base para castigar toda la desobediencia de este mundo. Él va a utilizarte a ti para ser la novia de Cristo. Él va a utilizarte a ti para que tú seas aquel ejército que va a luchar la última batalla de Armagedón. Él va a derrotar al anticristo y a su ejército. Y él va a quitar toda la desobediencia para dentro del lago de fuego. Ustedes están viendo cómo es importante nuestra obediencia. Y para esto, Dios quiere formar un ejército. Oh Señor Jesús. Primero yo quiero leer para ustedes, hermanos. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, la fe ya nos lleva a la obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo dice? Romanos 1, 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Cuando nosotros creímos,
El objetivo de Dios es volvernos obedientes. Cuando nosotros creímos, nosotros ya tuvimos que obedecer. Entonces el trabajo de Dios es la obediencia a su cuerpo. Último capítulo de Romanos. Romanos 16. Versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, que es la palabra profética. El conjunto de la palabra profética son las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno. Se nos ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, hermanos, la palabra profética busca la obediencia de todos, por fe. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos haciendo inmersión en la palabra? Para que nos volvamos más obedientes al Señor. Y siendo obedientes al Señor, hermanos, nosotros vamos a entrar en la buena tierra de Canaán. Hoy a la tarde nosotros tuvimos una reunión con la lideranza, con el liderazgo. ¿Ustedes quieren saber lo que le dijimos a ellos? ¿Quieren saber lo que le dijimos a ellos? Entonces voy a hablar rápidamente para terminar. Deuteronomio capítulo 1. Yo les dije a ellos la condición de nuestros adolescentes. Ellos son nuestro modelo de simplicidad y obediencia. Por eso es que están recibiendo tantas bendiciones de Dios. Nosotros necesitamos aprender con ellos. Deuteronomio 1 es la descripción de Dios haber sacado un pueblo del Egipto. Y durante todo el tiempo que caminaban por el desierto, ellos vieron milagros y señales de que Dios es poderoso, de que Dios puede todo. Él hizo cosas que no hizo en otras generaciones. Atravesaron el Mar Rojo. Él no lo hizo más en otras generaciones. Entonces este pueblo testificó tantas cosas maravillosas que Dios hizo. El poder de Dios es muy grande. Solo que en el momento de entrar en la buena tierra, ellos dejaron a la desobediencia y la incredulidad a ser parte de ellos. Vamos a dar una mirada aquí. Cuando llegaron a la línea de la entrada de Canaán, ellos estaban en un lugar llamado Gadis Barnea. En el versículo 19, Deuteronomio 1:19. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte de Amorreo, que Jehová nuestro Dios nos mandó. Y llegamos a Cades Barnea. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Hermano, vamos a ser obedientes, vamos a ser simples, como nuestros adolescentes son. Si nosotros no nos convertimos y no nos volvemos como niños, nosotros no podremos entrar en el reino de los cielos. Hermanos, entrar en el reino de los cielos es aquí entrar en la manifestación del reino de los cielos, que es la buena tierra de Canaán. ¿Tú quieres vivir la vida cristiana y al final no ser vencedor? No poder entrar en la buena tierra de Canaán, no poder entrar en la manifestación del reino de los cielos y entrar y festejar con Dios por 1000 años. Hermanos, yo no quiero quedar fuera de esto. Por eso, hermanos, no sean desobedientes.
y no sean incrédulos a la palabra de Dios. ¿Está bien? Ahí entonces llegaron a la frontera. Moisés los animando y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde debemos subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y les he dicho que me parece bien y tomé 12 varones entre vosotros, varones de cada tribu. Y se encaminaron, subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Hermanos, confirmar la tierra. No precisaban ir para confirmar. Si Dios dijo que la tierra es buena, hay que creer. Vamos a ser simples. Miren el versículo 26. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Hermanos, toda la palabra que el Señor habla a su pueblo es una orden. La palabra profética que ustedes disfrutan todos los días, hermano, en realidad es una orden. Y Dios quiere que nosotros la ejecutemos. No podemos ser rebeldes a la orden del Señor. Y murmurasteis en vuestras tiendas, hermanos. En cada casa se quedaron murmurando. Hermanos, vamos a cuidar de esto. Diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también allí vimos a los hijos de Anac. Los Anac eran gigantes. Y entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, no tengan miedo. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Miren lo que Dios hizo en Egipto. Y como en el desierto has visto a Jehová tu Dios, te ha traído como estás. El desierto era un lugar hostil para andar, pero Dios cuidó de ustedes como hijos. Y aún con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, Dios escuchó las murmuraciones y Dios vio la rebeldía del pueblo. Hermanos, vamos a tener cuidado con esto. Hermanos, la desobediencia es la cosa más terrible para con Dios y la incredulidad. Miren solo el versículo 35. Dios no fue tan bueno como Moisés. Dios dijo lo siguiente, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dios hizo este juramento. Ninguno de aquella generación entrará en la tierra de Canaán. Por eso, hermanos. ¿Quién de la generación nueva son estos adolescentes? Yo y tú todavía pertenecemos a esta vieja generación. Si tú tienes este corazón, tú también vas a quedar en el desierto. Porque Dios dice, ninguno de ustedes va a entrar, pero Él hizo una excepción. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hay una excepción. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá.
Moisés no pudo entrar a la buena tierra. Y también hubo otra excepción, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Él entrará ya. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Entonces son dos de la vieja generación que Dios prometió que no iban a entrar. Él abrió excepción para dos. Hermanos, vamos a entrar por esta puerta de la excepción. Solo que tienen que perseverar en seguir al Señor. Y también hay que entrar en la tierra y pisar la tierra. Tú necesitas hacer lo que los adolescentes hacen. Necesitan hacer inmersión, transcripción, necesitan ser simples como ellos. Tú necesitas salir a predicar el evangelio con ellos, como ellos, hacer colportaje. Necesitas pisar la tierra como ellos. ¿Están dispuestos? ¿Para quién está dispuesto? Puede ser Josué o Caleb. Miren el versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Estos niños, adolescentes y preadolescentes y hasta niños que ustedes dijeron que ellos no saben discernir la mano derecha y la mano izquierda, ellos no saben nada, ellos no saben de nada. Estos adolescentes, por su simplicidad y por su obediencia, ellos van a entrar y poseer la buena tierra. Por eso, hermanos, vamos a volver a ser como niños, vamos a convertirnos como niños y ser simples y obedientes. Y el versículo 40 es horrible. Pero vosotros, si tú tomas la versión King James actualizada, dice así: por tanto, ustedes, volveos. En la King James dice: ustedes, den media vuelta. Pueden volver. Pueden ir al desierto de vuelta. Y vayan en dirección al mar Rojo. Pueden irse, desistan. Usted quiere quedarse, tú quieres quedarte. Entonces vamos a ser simples. El Señor preparó una tropa, varias tropas. Preparó un ejército, adolescentes, preadolescentes, simples, obedientes. Nosotros también queremos ser igual a ellos. Nosotros también queremos entrar. ¿Y quién más yo dije? Voy a decir rápido. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Dios quiere, ya que ustedes quieren entrar, por esta excepción. ¿Quién quiere entrar? Entonces ustedes tienen que entrar con alguna función. Capítulo 11 de Primera de Crónicas, versículo 10. Estos son los principales de los valientes de David, y que los ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos aquí luchando por el reino de Cristo, luchando por el reino de nuestro Señor. Él necesita reinar. Pero para poder entrar en la buena tierra de Canaán, hermanos, primero necesitamos establecer este reino. Cristo necesita reinar. Para esto, el Señor necesita de un ejército para luchar. Y este ejército necesita de lideranza. Este ejército necesita de comando. Necesita de valientes de David. ¿Tú quieres ser un valiente de David para hacer a Cristo reinar? Versículo 11. Y este es el número de los valientes de David tuvo: Yasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de 30, el cual
blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Los valientes de David necesitan saber usar lanza. Un valiente de David necesita saber usar las herramientas que el Señor nos dio. ¿Cuáles son las herramientas que el Señor nos dio para luchar? ¿Cuáles son? SEAP, colportaje, la inmersión en la palabra, transcripción. ¿Qué más? PAC. Nosotros tenemos Expolibro. Nosotros tenemos Bucafé. Nosotros tenemos red de cuidado. Nosotros tenemos el qué? Casa de adolescentes. Tú tienes que saber manejar bien las herramientas. Son esos tres de estos valientes. Es que cuando David suspiró, ay, ¿quién pudiera darme a beber del agua del pozo de Belén? Solo que en aquel pozo estaban acampando los filisteos. Y los tres valientes de David ni le preguntaron a David, porque David solo suspiró. Ellos corrieron allá arriesgando sus vidas y le trajeron agua a David. Hermanos, nosotros necesitamos estar tan dispuestos a sacrificar nuestra vida para levantar el reino de David, el reino de Cristo. Tú tienes esta disposición. Basta que David suspire. Tú estás listo para sacrificar tu vida. ¿Está listo o no? Yo creo que todavía no todos. Entonces ustedes no van a entrar en la buena tierra de Canaán. ¿No? ¿Quién no tiene ese espíritu? No va a entrar. Capítulo 12, voy a terminar. Primera de Crónicas 12, estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado en la causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los que valientes que ayudaban en la guerra. ¿Ustedes quieren ayudar al Señor o no quieren ayudar, hermanos? Estaban armados el arco y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con el arco de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Hermanos, tienen que manejar bien con la mano derecha, la mano izquierda, las herramientas que el Señor nos dio, el colportaje, la predicación del Evangelio. Puedo orar por ti, ¿no? ¿Tú quieres entrar de verdad en la buena tierra? Tú puedes hasta ser hermano de Saúl, que estaba luchando contra David. Pero tú te alistaste en el ejército de David. Tú te volviste valiente. Tú te hiciste parte de los valientes de David. Versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de león y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. ¿Ustedes son así? Rostro como de leones. Suelten el león a las calles. Y ligeros como gacelas sobre las montañas, andando rápido. Ustedes saben estar en el pack. Los de mi generación no consiguen acompañar. Los chicos, nuestros líderes andan muy rápido. Son ligeros como gacelas. Versículo 14. Estos fueron capitanes del ejército del hijo de Gad. ¿Quién quiere ser capitán del ejército? El menor tenía a cargo a 100 hombres y el mayor de 1000. Uno de ustedes vale por 100 y el mayor de ustedes vale por 1000 hombres.
Versículo 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y hablando diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entrega, si tú viniste para ayudar a David, el corazón de David va a unirse a ti. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Dile a David, nosotros somos tuyos y para ti estamos. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. ¿Por qué nosotros somos uno con David? Porque Dios ayuda a David. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de tropa. Hoy a la noche, el Señor quiere recibirlos a ustedes como capitanes de tropa. Versículo 21. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, puesto todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venían a ayudar a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de... Ahí no dice ejército de David, ahí dice ejército de Dios. Hermanos, capítulo 13, 1. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Bueno, yo termino con esto. Yo quiero terminar mostrándoles a ustedes que después de esta conferencia, ustedes nunca más serán los mismos. El Señor ya los colocó a ustedes que quieren entrar en la buena tierra, ustedes que no quieren dar media vuelta y volver al mundo, ustedes, el Señor, por este corazón de perseverar en seguir al Señor, el Señor entonces los colocó por capitanes de tropa. Ustedes van a salir de esta conferencia con esto en la cabeza. Ustedes son capitanes de tropa del Señor. Los adolescentes son las tropas de ustedes. Ustedes van a comandarlos para un gran ejército de Dios, avanzar contra el imperio de las tinieblas, y nosotros vamos a conquistar esta tierra para el Señor. Nosotros somos de poca fuerza, pero el Señor puso delante de nosotros una puerta abierta. El Señor nos entregó toda la tierra para predicar el evangelio del reino. Nosotros, que tenemos poca fuerza, vamos a colonizar todos los continentes. Y el Señor necesita de ustedes, capitanes, llevando tropas para conquistar la tierra para el Señor. Entonces, que Dios los bendiga a ustedes. Dios hoy tiene un gran ejército. Jesús es el Señor.